artroscopia y el segundo tema es trastornos metabólicos y degenerativos. Esta es una técnica mínimamente invasiva. Antes de la artroscopía, pues los diagnósticos de las patologías intraarticulares eran estudios clínicos y algunos procedimientos de imágenes. Y en algunos casos se hacían artrotomías exploratorias para poder llegar al diagnóstico. Posteriormente comenzó a desarrollarse algunas técnicas en estudio de imágenes y la resonancia magnética fue un apoyo para poder hacer estudios sobre las patologías intraarticulares, pero luego ya comenzó la parte de ortopedia y traumatología, comenzó a tener algunos avances, especialmente en la articulación de la rodilla, en el cual se insertaban dispositivos, cámaras dentro de la articulación para primero observar qué es lo que podía suceder o qué es lo que producía un dolor de la articulación. Dentro de todas las articulaciones, la rodilla es la que más ha evolucionado en esta técnica quirúrgica y hay otras articulaciones como el hombro, la cadera, codo, muñeca, que también los avances técnicos han incrementado el conocimiento de ciertas patologías que en el examen físico o algunos estudios de imágenes nos queda un poco cortos para poder llegar a un tratamiento definitivo, ¿no? A nivel Doctor, de la... doctor, ¿Sí? disculpe que le interrumpa. Mi compañera, la delegada del curso, también, y nosotros estamos preguntando si es que hoy día solo es teoría o también hay la parte de seminario. No, teoría nada más. Ah, ya sé. Gracias, doctor. En relación a la patología de cadera, en relación a la patología de cadera, nosotros tenemos el síndrome de pinzamiento tipo Pincer, el síndrome de pinzamiento tipo CAN y lesiones del labrum acetabular. Esa es una entidad muy poco conocida, pero que sí eh, tiene mucha clínica. Existen dos grandes patologías a nivel de la cadera que te puede producir una artrosis en el adulto y un reemplazo articular. El primero es lo que ustedes ya conocen y han hablado, que es la displasia de desarrollo de la cadera. Y el segundo es este tipo de lesión de la articulación, ¿no? Que se caracteriza por el sobrecubrimiento de la articulación, ¿no? Y puede desarrollar ciertos trastornos. Ahora, existe una teoría que uno de los inicios que comienzan en los niños. Actualmente los niños, como están ahorita en actividades deportivas, puede producirse un desprendimiento o un deslizamiento de la epífisis de la cabeza del fémur, pero que no se logra a concretar y eso puede estar condicionado a este tipo de patologías. Y la otra teoría es que ya es una morfología de la pelvis, del acetábulo y la cabeza del fémur, ¿no? Esta es una patología que es más frecuente en varones en relación a la displasia de cadera. El síndrome de pinzamiento femoroacetabular, pues en las últimas décadas ha cobrado mucho interés por el conocer su fisiopatología, ¿no? Existen alteraciones morfológicas en el fémur y el acetábulo y la característica clínica es que estas personas, ya sea varón o mujer, con mayor frecuencia en varón, tiene dolor a nivel de la articulación de la cadera, pero el dolor te lo manifiesta a nivel de la ingle, ¿no? Y esto se genera después de algunas actividades deportivas en el cual se puede producir una hiperflexión forzada, como por ejemplo el fútbol o el karate, ¿no?
Y algunas personas mayores manifiestan que les dificulta o tienen muchas molestias al estar mucho tiempo sentados, ¿no? O también cuando quieren bajar del carro le manifiesta cierta molestia en la ingle, ¿no? Entonces, luego cuando ya comiencen a caminar, esas molestias disminuyen, ¿no? Y de nuevo al estar sentado y un momento de reposo y al hacer la deambulación, de nuevo comienza este tipo de dolor. Pero en el síndrome del pinzamiento femoroacetabular existe dolor cuando ya ha habido una ruptura del labrum, porque nosotros podemos tener ese tipo de pelvis, ¿no? Pero no tenemos ninguna molestia a nivel de la articulación de la cadera. Solamente cuando el labrum se rompe, comienza ahí las lesiones. Y en ese momento ya comienza la cascada de una lesión de la articulación y un trastorno degenerativo que te va a llevar a la artrosis. Esta patología puede ser un trastorno a nivel del acetábulo, como se ve en la figura izquierda, en el cual hay un sobrecubrimiento, ¿no? O pues que se conoce como un pinzamiento tipo pincer, o una patología tipo CAN, que no hay un sobrecubrimiento a nivel del acetábulo, pero sí hay una malformación o una deformidad a nivel del cuello del fémur, que cuando haces mecanismos de hiperflexión produce una lesión en el labrum. Pero lo más frecuente que tú puedas encontrar en este tipo de patología es un trastorno mixto, tanto una patología tipo pincer como una patología tipo CAN. Y ustedes cuando vean una radiografía, lo importante es que puedan observar esa concavidad, como se ven en la figura en el lado derecho, el 1 que es la cabeza del fémur y el 2 que es el cuello anatómico. Entre la cabeza y el cuello del fémur existe una concavidad, ¿no? Y esa concavidad, cuando una persona hace mecanismos de flexión de cadera o quiere llevar la rodilla a nivel de juntar, elevar las rodillas y llevarlo hacia el pecho, esos movimientos que nosotros conocemos como hiperflexión, cuando existen estas patologías, comienzan a dañar el labrum. En la figura derecha vemos con la imagen, ¿no? La concavidad del cuello, ¿no? Pero en la imagen de la cadera izquierda, si nosotros trazamos un círculo alrededor de la cabeza del fémur, nosotros vemos como una excrescencia, como una joroba por debajo por fuera del círculo amarillo, ¿no? En la figura izquierda. Entonces, esa joroba, cuando hacen mecanismo de hiperflexión, lo que señala en la flecha, produce ya una lesión del labrum. Y ese mecanismo repetitivo en el tiempo, en décadas, puede producir una artrosis. ¿Cuáles son los criterios radiográficos que ustedes deben manejar en una pelvis del adulto? Deben saber proyectar su ángulo centro-borde lateral. Cuando es mayor de 40 grados hay un diagnóstico del pinzamiento, y un ángulo alfa en una proyección de Ndum. Cuando es mayor de 55 también hace ya el diagnóstico de una patología tipo CAN, ¿no? Y la artroresonancia, que nosotros lo pedimos para valorar si no hay lesión del labrum. Entonces, en estas radiografías, criterios radiográficos, en la primera imagen, en el lado derecho, ustedes observan el ángulo centro-borde lateral, en el cual hay una línea perpendicular al centro de la cabeza del fémur y del centro de la cabeza del fémur al borde lateral del acetábulo. Cuando el ángulo es mayor de 40 grados, ya podemos hacer un diagnóstico de pinzamiento tipo pincer, ¿no? Y en el adulto tenemos unos criterios que de 20 a 25 grados se conoce como un borderline,
para hacer un diagnóstico de displasia de cadera, pero menos de 20 grados ya el diagnóstico es de displasia de cadera. Y el ángulo centro-borde lateral hacen un círculo que coincida con la cabeza del fémur, y el ángulo alfa se da entre dos líneas. La primera línea que va del centro del cuello del fémur al centro de la cabeza del fémur, y del centro de la cabeza del fémur hasta la parte marginal donde termina la cabeza y el cuello del fémur. Y ese ángulo que se forman en estas dos líneas es el ángulo alfa, y mayor de 55 grados nosotros podemos decir que es una patología tipo CAN. Esa excrescencia ósea, ese domo que existe en el cuello, que no es un cuello cóncavo, pues es lo que produce una lesión a nivel de la articulación de la cadera. Entonces, la artroscopia de cadera, existen puertos, ¿no? Y existe un instrumental especial de la articulación de la cadera para desarrollar esta técnica. Necesitas una mesa de tracción, una fluoroscopía, y los portales que se colocan o se hacen es un portal, el anterolateral, el posterolateral y el anterior, ¿no? Y acá se utilizan dos tipos de lentes. El primer lente, que es de 30 grados para trabajar la estructura del cuello del fémur, y el lente de 70 grados que ingresamos a la articulación de la cadera para ver si no hay ningún tipo de lesión a nivel del cartílago o del labrum. Entonces, estas son las secuencias en el cual se utiliza o se llega a la artroscopia de cadera para ver, ¿no?, la parte de la articulación. Lo que ustedes observan en la imagen izquierda con letras A, C, en las flechas azules es el domo, ¿no?, del cuello, ese sobrecubrimiento que tiene el fémur, y en la figura una plastía del cuello del fémur, y en la figura D haces un mecanismo de hiperflexión en el cual este cuello ya no choca con el acetábulo, ¿no? Y mejoras el pinzamiento para mejorar la flexión de la cadera. Una característica clínica o el examen físico de un pinzamiento de cadera es que cuando ustedes hacen la rotación interna de la articulación, que normalmente debe ser entre 35 a 45 grados, los pacientes tienen una rotación interna limitada, aproximadamente entre unos 5 a 10 grados. Es la característica clínica de un paciente que tiene pinzamiento femoroacetabular. En la imagen de la derecha, ahí se observan la lesión del labrum por este mecanismo de hiperflexión que se desinserta del borde óseo, del borde acetabular, y en la imagen en la izquierda se fija el labrum a las estructuras óseas, ¿no? Esto es importante porque, como les comentaba, nosotros podemos tener un pinzamiento femoroacetabular si seguramente nosotros le tomamos radiografías tanto a varones y a mujeres de este grupo, por lo menos algunos tendrá signos radiográficos de pinzamiento femoroacetabular, pero no tiene molestia de la articulación de la cadera porque seguramente no ha habido lesión del labrum, ¿no? Entonces, cuando existe ya la lesión, comienzan las molestias, el dolor a nivel de la articulación. Bueno, a nivel de la patología de rodilla, la artroscopia es un procedimiento técnico que nos ha permitido evaluar todas las lesiones que pueden ser de tipo traumáticas o no traumáticas. Las lesiones de tipo traumáticas con frecuencia se dan en gente joven, deportista, que cuando hacen mecanismo de hiperflexión, embargo o hiperextensión con
con mecanismos en bar o en valgo o traslación de la rodilla puede producirse lesiones a nivel de estructuras como el menisco, el ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, o signos de inestabilidad de la esquina posterolateral o también lesiones condrales, ya sea femorotibiales como a nivel de la rótula, que se conoce como una condromalacia. Entonces, lo que ustedes habían hablado en una de sus exposiciones, en el cual es importante una evaluación con la resonancia magnética. Eso conlleva a tener una buena evaluación clínica, ¿no? Como les manifestaba, cuando existe un traumatismo de la rodilla y existe un derrame articular, porque la única evidencia clínica que a ustedes les haría sospechar de que hay una lesión intraarticular es un derrame articular. Y para hacer una evaluación de la rodilla con un derrame articular, el signo que ustedes deben manejar es el signo del témpano, ¿no? Al paciente lo llevas en la camilla con la rodilla en extensión, sus dos manos, trata de abrazar la articulación de la rodilla como si hay un líquido, todo ese líquido, ya sea de la gotera cuadricipital y la parte inferior de la rodilla, unirlo en un solo punto para que ese líquido haga que la rótula ascienda, y con un dedo índice ustedes tratan de llevar la rótula hacia abajo, y esa sensación de que la rótula está flotando cuando ustedes hagan una presión es el signo del témpano. Entonces, luego, para comprobar que existe ya una lesión articular, porque con el signo del témpano tienes esa sospecha clínica, y lo que tú quieres ver qué líquido pueda estar dentro de la articulación, hacemos la artrocentesis. Cuando es un líquido amarillo cetrino, lo más probable es que es una lesión meniscal o una lesión condral, pero cuando sale un hemartros, lo que ustedes evacúan a través de la artrocentesis es sangre con gotitas de grasa, lo más probable es que sea una ruptura del ligamento cruzado anterior, más las pruebas clínicas de Badoma, Murray, ¿no? Para ver lesión del menisco, o la prueba de Lashman, cajón anterior, cajón posterior, o una prueba de Pivot-Chick para descartar una ruptura del ligamento cruzado anterior. El diagnóstico de una patología intraarticular es clínico, ¿no? Con lo que les estoy hablando. La radiografía nos sirve para ver si no hay algún signo de fractura en ese momento. Otra de las patologías que te puede producir un derrame articular son las fracturas de los cóndilos femorales, que es la fractura de Hoffman, ¿no? Es muy poco frecuente, ¿no? Pero sí se puede observar a través de una radiografía. Y el gold estándar para nosotros tener ya una aproximación diagnóstica es una resonancia magnética. La resonancia magnética tiene varias características de imágenes para ver si a nivel del menisco no existe una ruptura longitudinal, radial, una ruptura en hace de Balde, ¿no? O rupturas degenerativas o complicadas. No, son varias evaluaciones, varias formas de las imágenes, cómo nosotros debemos valorar o examinar una resonancia en el eje axial o en el eje sagital, para valorar este tipo de patologías, igual que una lesión del ligamento cruzado anterior. Ahora, una resonancia magnética negativa tampoco descarta que haya una lesión intraarticular, ¿no? Porque un buen resonador magnético que tenga una buena resolución debe tener más o menos 1.5 de Tesla, ¿no? A nivel de los cortes, pero en algunos medios son tres lo que hacen acá en los cortes, ¿no? A nivel del menisco, en una resonancia magnética, en el corte sagital y en el corte axial, el menisco se ve como una corbata en Michi.
y las hiperseñal que se pueden dar de forma longitudinal, radial o en asa de balde o intrasustancia es lo que nos hace hacer el diagnóstico de una ruptura del menisco. Que a nivel del ligamento cruzado anterior, pues en el plano sagital se dibuja bien el ligamento cruzado en las imágenes de T2, ¿no? Y cuando existe esa ausencia, más la historia, la anamnesis y el examen clínico de que puedas tener un Leishman positivo, un cajón positivo, ¿no? Un cajón anterior positivo y signos de pivot chick positivo, más el estudio de resonancia magnética positiva, pues el diagnóstico casi ya es al 99% de una ruptura del ligamento cruzado anterior y el tratamiento es quirúrgico a través de una artroscopia, ¿no? Acá en la imagen derecha se observa cómo existe una lesión del menisco en su segmento longitudinal. Nosotros cuando hacemos una evaluación artroscópica de rodilla, primero vamos a nivel del fondo cuadricipital, posteriormente a la gotera medial, luego al cóndilo interno donde vemos el menisco interno, el cuerno anterior, el cuerpo y el cuerno posterior, luego vamos al ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior y luego dirigimos nuestro artroscopio a nivel del menisco externo, también valoramos el cuerno anterior, el cuerpo y el cuerno posterior y finalmente la gotera lateral para ver si no hay una lesión del músculo popliteo. Y el ligamento cruzado en una de las zonas pues se valora como un gancho, ¿no? Que es la mano del cirujano en la parte de artroscopia para valorar si no hay una hiperlasitud o una lesión del ligamento colateral del ligamento cruzado de forma parcial, ya que el ligamento cruzado anterior tiene 2 haces. Con frecuencia nosotros hacemos la menisectomía, ¿no? Que es liberar ya sea del cuerno anterior o del cuerpo, el fragmento lesionado o el fragmento roto y luego hacemos la remodelación del menisco, pero actualmente lo que se busca es hacer la sutura del menisco, ¿no? Especialmente cuando son lesiones en asa de balde para evitar disminuir el contacto y quitarle esa transmisión de fuerza de cargas a nivel de la rodilla. Existe un porcentaje, aproximadamente un 25%, que después de una cirugía de meniscectomía comienzas a producir una lesión a nivel del cartílago y se genera ya artrosis. Existe un 15-20% de este tipo de patologías de artrosis post-meniscectomía. Y a nivel del ligamento cruzado anterior, la reconstrucción que se hace, existen 2 técnicas muy difundidas, que son injertos autólogos. La primera es el hueso, tendón, hueso, que sacas pastillas óseas, ¿no? Tanto de la patela, del tendón rotuliano y del TAT, aproximadamente unos 10 milímetros de ancho, tanto de la patela, de la rótula, como del TAT, y esos 2 extremos óseos se va a insertar a nivel del fémur y a nivel de la tibia. Y la otra técnica quirúrgica que es de partes blandas, que se hace a través de los tendones del semitendinoso y el recto interno, ¿no? Y se asemeja al ligamento cruzado anterior en bandas de cuatro hileras. La diferencia entre uno y el otro es que existe menos morbilidad de la zona dadora en la técnica de partes blandas en relación a la técnica de hueso, tendón, hueso, ya que en la primera
produce muchas molestias o molestias a nivel de la rótula y un poquito más de tiempo en la recuperación. Pero cada una tiene sus indicaciones, son técnicas que van bien para los pacientes que han tenido una ruptura del ligamento cruzado anterior. No sé si tienen alguna pregunta sobre el